Bueno, pues buenas tardes a todos, hermanos. La verdad es que es un privilegio y una bendición estar aquí con vosotros. En esta tarde deberíamos estar 3 personas. Tendría que estar la presidenta de nuestra asociación, Iglesias Bautistas de Andalucía, Extremadura y Norte de África, pero no está. Tendría que estar también Sonia, la secretaria, y también la presidenta de la Unión de Mujeres Misioneras, la UMBE, también de nuestra asociación, pero bueno, por algunos problemas, pues la verdad es que no pudieron estar. Entonces, como no pudieron estar, Estela, que es nuestra presidenta, me dijo: Ramón, no vamos a poder ir, así que tú vas a tener la oportunidad de compartir el sábado y el domingo, porque yo no voy a compartir porque me voy a quedar aquí en Sevilla, no vamos a poder ir. Por eso ella incluso me dijo: así que vete con tu esposa, y ella está aquí, porque como ya os digo, en principio aquí deberíamos estar Estela, Sonia y un servidor. Y ya enseguida vamos a tener el mensaje de esta tarde. ¿Qué voy a hacer en esta tarde aquí? Posiblemente muchos me dirán: pues predicar un mensaje, ¿verdad? Sí y no. Voy a hacer algo que posiblemente nunca hayáis visto en una iglesia. Posiblemente nunca lo hayáis visto. ¿Y qué podría ser? A ver, podría ser parecido, y digo parecido, a una obra de teatro, porque en las iglesias se han visto muchas obras de teatro. Además, yo no tengo cara de artista ni de actor y yo no voy a hacer ningún teatro. Pero voy a hacer algo parecido, y lo que voy a hacer es un monólogo de algo. Y para que entendáis qué quiero hacer, quiero contaros una anécdota. Gracias por el vasito de agua. Hace alrededor de... bueno, fue concretamente en el año 2000. Mi esposa, mi hija y yo fuimos a un parque temático en Madrid que se llama la Warner Bros. Parecido a Disneyland París, ¿no? Pero bueno, está en Madrid. Y cuando mi hija tendría 8 o 9 años, ¿verdad, Mari? 8 o 9 años por ahí. Y mientras íbamos por el parque andando, lo pasamos bomba, lo pasamos súper bien. Mi hija me llama muy espantada y me dice: mira, papá, la nave de Batman. ¿Sabéis quién es Batman? Batman es el hombre murciélago, que según la película, pues es un hombre que va, digamos, defendiendo la ciudad ficticia de Gotham. ¿Para qué? Para que un hombre pingüino, un hombre malvado llamado el hombre pingüino, que lo único que piensa es maquinar daños contra la ciudad ficticia de Gotham, pues siempre quiere hacer el mal. Y Batman está siempre como una especie de Superman para salvar a la ciudad y que no le pase nada malo ni a la ciudad ni a sus habitantes. Ahora, recuerdo que cuando nos montamos en la nave de Batman, porque mi hija me decía: papá, ¿vamos a montarnos en la nave? Pues vamos a montarnos. La nave no se movía, pero bueno, allí se cerraron unas puertas, nos sentamos, nos pusieron unos cinturones de seguridad, la nave hacía un ligero vaivén, todo se oscureció, allí se abrió una pantalla muy grande, y de buenas a primeras nos vimos todos los que estábamos allí, que seríamos unos 25 o 30, yo no creo que hubiera más, nos vimos volando por los cielos de Gotham. Y fue tan real que yo me creía que estaba volando literalmente con Batman. Batman estaba a mi izquierda. Nosotros íbamos volando por la nave, por los rascacielos, íbamos persiguiendo al hombre pingüino. Y fue tan real que me faltó el canto de un duro, hoy diríamos el canto de un euro, para darle una palmadita a Batman en la espalda, que lo tenía aquí a mi izquierda, y decirle: Batman, dale que ya tenemos al pingüino agarrado. Fue impresionante, impresionante. Bueno, la nave no se movía casi nada, pero la ilusión, el efecto que había era que parecía que estábamos literalmente volando y a una velocidad impresionante. Y yo cuando veía una de las esquinas de los rascacielos, yo decía, verá que vamos a dar un porrazo que nos vamos a matar aquí todos.
Y cuando salimos, la atracción duró unos 3 minutos. Cuando salimos, me dice mi hija: papá, vamos a montarnos otra vez. Y yo le dije: no, hija, no, móntate tú con tu madre si quieres, porque yo no me monto más. Ahora, ¿por qué os digo esto? Porque no he venido a contaros la película de Batman. Ya os lo he dicho, voy a contaros como si fuera una historia, un monólogo parecido a una obra de teatro, pero ya literalmente, ¿qué voy a hacer? Bueno, imaginaros que vosotros como iglesia habéis invitado, habéis pedido permiso al cielo, al Señor, y habéis solicitado a su divina majestad que venga aquí una persona, un personaje bíblico, como podría ser Abraham, Isaac, Pedro, Pablo, Esther, cualquier personaje bíblico que venga aquí a esta iglesia y os cuente su testimonio. Y me gustaría que de la misma manera que yo viví esa experiencia tan real, que vosotros tratarais de ver en mí, no a Ramón, un predicador o un siervo que ha venido desde Cádiz, sino que tratarais de ver a ese personaje bíblico que el Señor, que vosotros habéis invitado, el Señor le ha dado permiso, ha venido aquí y os va a contar su testimonio. De verdad, yo casi me voy a creer que soy el personaje bíblico, pero vosotros deberíais hacer también el esfuerzo de casi creéroslo, de que soy ese personaje bíblico. En principio no os lo voy a decir, no voy a decir quién es, pero cuando lleve 2 o 3 minutos hablando, seguro que os vais a dar cuenta todos de quién se trata. Pero bueno, como siempre existe la duda de que tal vez alguien no se enterara de quién es el personaje que ha venido a veros, entonces ya me presentaré y diré: bueno, mi nombre es tal o cual, ¿no? Así que en estos momentos, como dicen los magos, ¿no?, yo dejo de ser Ramón y me convierto en ese personaje bíblico que vosotros habéis invitado en esta tarde. Entre vosotros, los evangélicos, se considera un privilegio llevar la cruz y soportarla con paciencia. Seguramente que todos conoceréis el texto que dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Y eso quiere decir, mis hermanos, eso quiere decir que los cristianos, especialmente los cristianos evangélicos, han entendido que llevar la cruz y soportar las pruebas y aflicciones de la vida como si nos estuviera recordando la cruz de Cristo es un privilegio. Y cuando muchas veces vosotros, los evangélicos, veis a un hermano o a una hermana que a pesar de sus muchas pruebas está soportando su cruz con entereza, seguro que lo miráis todo de arriba abajo, y si estáis un grupito de vosotros decís: hay que ver lo bien que lleva este hermano o esta hermana, lo bien que lleva y con cuánta paciencia y con cuánta dignidad lleva su cruz. Y quiero deciros, hermanos míos, que yo también llevé una cruz. Yo también llevé una cruz. Pero muy lejos de ser una cruz de paciencia y de dignidad, fue una cruz para que en mí se tuviera el exacto cumplimiento del texto que dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, soportar la cruz que yo llevé no fue ni un privilegio ni tampoco una dignidad, sino la consecuencia del estilo de vida que yo quise llevar, el estilo de vida de pecado que yo quise llevar. Y es por eso, mis queridos hermanos y amigos, que en esta mañana quiero hablaros un poquito de la cruz que yo llevé y que vosotros nunca deberíais llevar, para presentaros otra cruz, la cruz que me salvó, la cruz de Cristo, que pudo cambiar mi vida y que puede cambiar también la vuestra. Porque mientras que Cristo, hermanos míos, llevó una cruz para pagar por nuestros pecados,
yo la llevé para pagar por mis crímenes, por mis pecados. Como ya os he dicho, para que en mí se tuviera el exacto cumplimiento de que la paga del pecado es la muerte, es la muerte. Por lo tanto, imagino que ya la mayoría de los que estáis aquí habrán adivinado que soy el ladrón de la cruz, el ladrón bueno de la cruz, si es que hay algún ladrón bueno. Fijaros, amigos míos, la gente suele llamarme San Dimas. Suele llamarme San Dimas. También me han llamado el buen ladrón. Y me han llamado el buen ladrón porque tuve un arte. Fui tan astuto robando, fijaros, fui tan astuto robando que fui capaz de robarle al mismo Dios en Jesucristo, en el último instante de mi vida, la salvación. ¿Verdad? ¿Recordáis ese momento? Yo fui tan buen ladrón que fui capaz de robarle en el último instante de mi vida la salvación al mismo Hijo de Dios. Pero ni San Dimas ni buen ladrón. Lo cierto es que yo fui un criminal y un malhechor. También me hicieron, la religiosidad también me hizo el patrón de los condenados a muerte. Porque en esta España de vosotros, en esta España de ustedes, tenéis tantos patrones que hasta los que van a las discotecas, tienen su patrón. De hecho, seguramente que más de alguno habréis oído alguna vez San Pascual Bailón, el patrón de los que van a las discotecas. Y quiero insistir, hermanos míos, aunque la religiosidad ha tratado de endulzar, se ha esforzado por endulzar mi vida, mucho, por endulzar mi historia, lo cierto es que fui un criminal y un malhechor. Por eso me condenaron a la cruz, por eso me condenaron a la muerte, por eso llevé la cruz, para pagar el justo castigo que merecían mis pecados, porque como ya os he dicho, la paga del pecado es la muerte. Por eso, insisto, llevé la cruz. Ahora, alguno de vosotros posiblemente estará pensando, ¿cuándo comenzó a pecar San Dimas o el buen ladrón? ¿Cuándo comenzó a pecar? Pues la verdad es que yo no lo sé. Yo no lo sé cuándo comencé a pecar. Pero también estoy seguro que ninguno de los que estáis aquí sabe cuándo comenzó a pecar. Tampoco lo sabe. Seguramente que ninguno de vosotros recordaréis cuál fue vuestro primer pecado. Pero fijaros, aunque nadie pueda recordar su primer pecado, lo cierto es que empezamos a pecar con pequeños pecadillos que íbamos permitiendo en nuestra vida y que poco a poco iban destruyendo nuestra personalidad. Porque eso es lo que hace el pecado, destruir nuestra personalidad, poco a poco o mucho a mucho. La historia de mi vida fue un proceso gradual de destrucción y decadencia. Es decir, que poquito a poco el pecado fue destruyendo los sentimientos más nobles de mi persona. Algunos de vosotros dirán, bueno, es que no tenemos ningún sentimiento bueno. Sí que los tenemos, y Dios lo dijo, si vosotros siendo malos tenéis buenos sentimientos y sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, el pecado fue destruyendo los buenos sentimientos que el Señor puso en mi vida, en vuestra vida, en la vida del hombre en el momento de la creación. Pero el pecado lo rompió todo y lo quebró. Insisto, así fue la historia de mi vida. Una continua decadencia, de poco a mucho, de casi nada a todo, destruyendo mi vida. Y fijaros, todo comenzó con pequeños pecadillos, pero que esos pecadillos, al ir creciendo y convertirse en pecadazos, al final me llevaron a la cruz. Fijaros, la Biblia dice, y vosotros los evangélicos que conocéis muy bien la Biblia, yo al fin y al cabo era judío, cristiano porque le robé la salvación en el último instante de mi vida, pero yo era judío, yo soy judío. Vosotros los cristianos evangélicos que conocéis también la palabra, sabéis el texto que dice
que hay que tener mucho cuidado con las zorras pequeñas, ¿verdad? Cuidado con las zorras pequeñas, ¿por qué? Porque estropean las viñas en ciernes. ¿Qué quiere decir eso de las viñas en ciernes? Quiere decir que estropean las viñas cuando están ya en el momento con el fruto, con la flor, para echar el racimo. Y las zorras esas no son los zorros estos típicos que vemos que parecen un perrito, que son preciosos. Son unos animalitos pequeñitos que se meten por las viñas y las estropean. Cuidado con las zorras pequeñas. Y cuando el Señor dice que tengamos cuidado con las zorras pequeñas, eso es una clara referencia a que debemos tener muchísimo cuidado con los pecadillos a los que no damos importancia, a los que, como han dicho otros, las mentiriquillas, ¿se dice así aquí? Las mentiriquillas piadosas. Porque si poco a poco vamos aceptando esos pecadillos que casi no tienen importancia para casi nadie, vamos poco a poco aceptándolo y poco a poco irán contaminando y destruyendo nuestras vidas. Por lo tanto, ya Dios nos advierte que de esas cosas pequeñas, de esas zorras pequeñas, se puede destrozar la vida, como destrozó la mía. Fijaros, hermanos míos, el apóstol Pablo también nos da una visión extraordinaria de cómo el hombre va en un periodo de decadencia y va estropeando su vida. Fijaros, el apóstol Pablo nos enseña cómo el hombre poco a poco va llegando de pecaditos a los que nos da importancia a grandes pecados, como por ejemplo algunos que están a la orden del día y que podéis ver aquí en España en la televisión, como por ejemplo Salsa Rosa, Crónicas Marranas, Crónicas Marcianas eran, ¿no? Crónicas Marranas, Crónicas Marcianas, Crónicas Marranas, Sálvame Deluxe, El Gran Hermano, Sexo con Sentido, o Aquí hay tomate, como dijo el mexicano, guate, aquí hay tomate. Y al estudiar esta teología y esta enseñanza que Pablo nos enseña, podemos ver con qué pequeñeces empieza el hombre a corromperse para llegar a los pecados más grandes que destruyen la vida y nos llevan a la perdición eterna. Fijaros, así el hombre va yendo de Guatemala a Guatepeor. De los pecaditos pequeños, Guatemala, a los pecados grandes, a Guatepeor. Fijaros, la carta a los romanos nos dice que cuando los hombres tuvieron evidencia de Dios, cuando vieron la creación y tuvieron evidencia de Dios, en vez de glorificar a Dios por sus obras, dice la palabra que se envanecieron en su razonamiento y sus negros corazones fueron entenebrecidos, fueron corrompidos. Y fue justo en ese momento cuando, en vez de reconocer la grandeza de Dios, cuando se dio cuenta de la grandeza de Dios por su creación, por sus obras, cuando el hombre empezó a corromperse de una manera ya más avanzada. Y fijaros, todo comenzó no glorificando a Dios, no dándole gracias. En vez de reconocer la grandeza de Dios por sus obras, el hombre comienza a olvidarse de Dios y a alejarse de Él. Y fijaros, hermanos, a medida que el hombre se aleja de Dios, el hombre se aleja de Dios, se va corrompiendo y se va destruyendo. Porque fijaros, nadie se levanta por la mañana, se mira al espejo, se peina el bigote o se afeita la barba si es un hombre, o se maquilla si es una mujer y se peina. Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a ser malo. Nadie se levanta así. Habrá algunos que sí, pero nadie se suele levantar así. Cuando te levantas de la cama y va uno al espejo a lavarse un poco, nadie se levanta con ese pensamiento. Nadie se levanta por la mañana y dice, insisto, hermanos, voy a ser malo.
Porque el mal siempre empieza, o casi siempre empieza con pequeñeces, con estupideces. Pero llega el momento en que lo malo nos parece bueno y lo bueno nos parece malo. Pero recordemos lo que el Señor ya nos dice: ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Por eso dice la Biblia que hay que tener mucho cuidado con las zorras pequeñas, con esas pequeñeces a las que no damos importancia. Y quiero insistir, por esas pequeñeces de no dar gracias a Dios, por esa estupidez de no dar gracias a Dios, el hombre se envaneció en su razonamiento y ahí empezaron a corromperse. Ahí empieza el hombre a corromperse. Y me gustaría explicaros también esto de otra manera, con algo que posiblemente vuestras mamás hacían cuando erais pequeñitos, principalmente los varones, con las mujeres también, pero principalmente los varones. Cuando los varones íbamos a la escuela, pues resulta que cuando escuchaba la campana o el timbre, el recreo, venga, a pasar media horita o 45 minutos allí en el patio jugando, el recreo. Recordáis que muchos de los jovencitos, de los chiquillos, los chavalitos, iban con el bocadillo corriendo para el recreo y iban a jugar el partidito de fútbol, a los que estaba acostumbrado todos los días o casi todos los días, el de la clase A, el de tercero A contra tercero B. Y allí se ponían a jugar el partido de fútbol. Y muchos de ellos decían: el bocadillo me lo como luego. Y lo dejaban en la portería, detrás de la portería. Lo dejaban detrás de la portería. Y cuando luego el recreo acababa, el plasta del profesor, la campana, ya está aquí, venga, para la clase. Muchos se dejaban el bocadillo detrás de la portería y no se lo comían. Fijaros, ¿verdad que el bocadillo, después de 2 o 3 días, el bocadillo se estropeaba? Aunque estuviera en papel albal. Y bueno, yo no tengo ninguna comisión por albal, se estropeaba. El bocadillo se estropeaba. Mamá preparó ese bocadillo con todo el amor del mundo, porque ese bocadillo tenía que formar parte de nuestro ser. Teníamos que comerlo, y lo hizo con todo el amor del mundo. Pero como el bocadillo no estaba donde tenía que estar, porque tenía que estar en nuestra barriga y no haberlo dejado detrás de la portería, como el bocadillo no estaba donde tenía que estar, en un sentido el bocadillo se perdía. Y al perderse, cuanto más tiempo pasaba, más se estropeaba y más se corrompía, incluso estando dentro de papel albal. Pues eso es precisamente lo que le pasa al ser humano, que al elegir caminos que no son de Dios, y al estar en lugares que no son de Dios, al no estar en lugares correctos, como el bocadillo que tenía que estar en nuestra mochila, sacarlo y comerlo. Cuando el hombre no está en los caminos de Dios, cuando el hombre no está en los caminos de Dios, ni está en el lugar correcto, cuando se sale de ese camino de Dios ya está perdido, ya está perdido. Y cuanto el hombre más tiempo pasa sin estar en los caminos de Dios, más perdida está su vida, más se aleja de Dios. Por eso dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Insisto, hermanos míos, yo no sé, no tengo ni idea cuándo comencé a pecar, como estoy totalmente seguro y convencido que ninguno de vosotros recordaréis vuestro primer pecado y no sabéis cuándo comenzasteis a pecar. Pero yo ya pecaba en la escuela, en el juego. En mi adolescencia ya era un tramposo. Y llegó el día en que cometí mi primer crimen. Y entonces me asusté. Pero fijaros, me asusté no porque hubiera cometido un crimen, no porque estuviera viendo al hombre que se estaba desangrando porque lo había rajado de abajo arriba. No me asusté por eso. Me asusté porque tenía miedo de que me cogieran las autoridades.
En aquellos entonces no estaba la Policía Nacional ni la Guardia Civil, pero estaban los guardias de Roma. Por eso tenía miedo, porque me asusté. Pero fijaros, como me escondí y superé la situación, así fui permitiendo que una cadena de maldades destruyera mi vida, como la destruyó. Una cadena de maldades destruyera mi vida. Y mis hermanos, fue una vida enteramente entregada al pecado la que me llevó a la cruz. Pero como dije hace un momento, no me llevó a la cruz como fue llevado a la cruz el Señor, sino me llevó a la cruz porque eso era lo que merecía mi vida de pecado, para cumplir en mí lo que ya os he dicho, creo que en 2 ocasiones, que la paga del pecado es la muerte. Hermanos míos, yo pequé y requete pequé y seguí pecando durante toda mi vida. Y al final me sentenciaron al patíbulo, me condenaron a muerte y por eso acabé en una cruz. Y fijaros, porque cualquiera podría decir, hombre, alguna justificación tendrías para pecar. Estas eran mis justificaciones. ¿Es que yo no puedo vivir como quiera? ¿Es que yo no puedo vivir como me dé la gana? ¿Es que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera? ¿Os suena algo eso al día de hoy? Cuerpo, no te prives de ningún placer ni de nada. ¿Os suena eso en el día de hoy? ¿Qué es lo que hacen, no la juventud, sino muchos? ¿Os suena eso? Esa era parte de las excusas. Pero luego estaban las excusas personales. Fijaros, yo había aprendido, porque no creáis vosotros que los refranes son solamente de España. Los refranes siempre han existido. Siempre han existido 2 tipos de refranes. Los proverbios de la palabra de Dios, que son la sabiduría de Dios, y los proverbios del mundo, que son la sabiduría popular acumulada a través de los siglos. Pues dentro de esos refranes yo había aprendido ese refrán que estoy seguro que vosotros conoceréis todos, que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Pues esas eran mis excusas. Así me excusaba yo con mi libertad y con hacer lo que me diera la gana, porque nadie tenía que imponerme nada, y mucho menos los hipócritas fariseos de la religión. Y entonces, hermanos míos, al ir justificando estas pequeñeces, poco a poco se fueron transformando en grandes maldades. Y fijaros, tan metido estaba yo en un mundo de maldad, que nunca tuve tiempo, como espero que vosotros tengáis ese tiempo, nunca tuve tiempo para reflexionar en una importante verdad que nos muestra la Biblia y que todos vosotros deberíais tener siempre presente. Todo lo que el hombre siembre, eso será lo que segará. Y fijaros, hermanos míos, no solamente la humanidad en general y muchos cristianos en particular, no solamente la humanidad en general, sino que muchos cristianos en particular han olvidado de que recogemos lo que sembramos. Y no solamente hemos olvidado eso, sino que hemos olvidado también de que en un momento determinado de nuestra vida Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta. Y es que, hermanos míos, yo estaba tan metido en el pecado, que mis maldades no me dejaban tiempo para pensar en esta verdad que os acabo de citar. Pero seguramente que muchos de vosotros se preguntarán, bueno, ¿cuándo empezaste a darte cuenta de esa realidad, de que todo lo que el hombre siembre también es lo que segará? Pues muy cerquita de la muerte, muy cerquita de la muerte, estando ya en la cruz. Ahí fue cuando comencé a pensar en el hombre
en el hombre que yo pude haber sido, pero que nunca fui, si como dice el libro del Predicador o el Eclesiastés en el capítulo 12, me hubiera acordado de mi Creador en los días de mi juventud. 3 personas fuimos condenadas a la cruz. Mi compañero de fechorías, Jesús, y yo. 3 personas cargamos con una cruz desde cerca de la casa de Pilatos hasta el Calvario. Mi compañero y yo llevábamos y arrastrábamos aquella cruz. Jesús iba delante de nosotros. Y fijaros, yo con solo mirar a Jesús me daba cuenta de que Él ocupaba toda la atención de la muchedumbre que había en el camino. Y fijaros, aunque mi compañero de fechorías y yo íbamos maldiciendo a Roma, al pueblo judío y a todo el mundo, porque eso era ya lo único, cuando a alguien lo condenaban a muerte y lo llevaban a la cruz, porque esa fue la muerte ideada por los romanos, ya no podíamos hacer nada sino patalear, y nuestro pataleo era maldecir a Roma y maldecir a todo el mundo. Y mientras mi compañero y yo íbamos maldiciendo a todo el mundo, Jesús no abría la boca para nada, para nada. Y era, hermanos míos, como si aquella hora y aquel momento estuviera dentro de sus planes. No pronunciaba una palabra de queja. Y hubo un momento en que todos vosotros que conocéis también la Biblia recordaréis que unas mujeres estaban llorando y se acercaron a Jesús para refrescarle, para darle ánimo, para secarle la cara. Hubo un momento en que estas mujeres se acercaron a Jesús y en ese momento me espanté cuando vi lo que sucedió allí. Y me espanté porque en un tono de voz de Jesús impresionante les dijo a las mujeres: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Yo me espanté. ¿Cómo este hombre puede decir no lloréis por mí? Sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos y por lo que les espera a Jerusalén. Porque si con el árbol verde hacen lo que están haciendo, ¿qué no se hará cuando esté ya maduro? Y en definitiva, hermanos míos, así fue como llegamos al Calvario. Cuando crucificaban nuestras manos, nuestras muñecas, también clavaban evidentemente las suyas, las de Jesús. Pero fijaros, Él decía sin pronunciar palabra alguna de queja. Y cuando hablo y digo de que no pronunciaba ninguna palabra, no está diciendo o no estoy diciendo que Él cuando le clavaran los clavos no dijera ay, porque el ay que pegaría como humano llegaría hasta el mismo oído del Padre, que le partiría el corazón al ver lo que estaban haciendo con su Hijo, al ver lo que el pecado del mundo, vuestros pecados y los míos, estaban haciendo con el Hijo de Dios. No estoy diciendo que no dijera ay, pero Él no tenía ni una sola palabra de queja. Y cuando ya estábamos crucificados, cuando ya nos habían puesto así ya de pie, en uno de los momentos en que me dio por mirar la cara a Jesús, me di cuenta de que Él tenía la mirada más poderosa, más penetrante y más pacífica de lo que yo jamás había visto en mi vida. Y al mirarle a la cara, fue la primera vez en mi vida que comencé a sentir remordimiento por mis pecados. Hermanos míos, yo estaba en esa cruz porque mis pecados lo merecían. Pero Él no había hecho nada, sino amarnos mucho e ir a la cruz por vosotros y por mí. Y fijaros, no solamente oí las palabras de sus enemigos cuando estaban en aquel circo que montaron, cuando nos crucificaron, no solamente oí las palabras de sus enemigos, sino que también presté mucha atención a todas las palabras que Él pronunció. Y especialmente
Especialmente lo que me partió el alma fue cuando el Señor dijo: Padre, Padre, mirando al cielo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando le oí decir, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando le oí decir aquello en arameo, yo me dije: está hablando mi lengua materna, porque Jesús hablaba arameo, y yo me dije: está hablando mi lengua materna, se está dirigiendo al Padre, se está dirigiendo a Dios, se está dirigiendo a su Padre. Empecé a comprenderlo y me impactaron aquellas palabras. Y cuando poco después de aquellas palabras dijo a su madre y a uno de sus discípulos: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y me di cuenta de que a la hora de su muerte incluso se preocupaba más por los demás, me quedé impactado. En ese momento, hermanos míos, empecé a sentir ya no remordimiento, sino culpa y arrepentimiento por mis pecados. Y fue entonces que reprendí a mi compañero. Vosotros recordaréis el por qué lo reprendí. Mi compañero de fechoría: sálvate, sálvate y sálvanos. Y le dije: tú y yo merecemos lo que estamos padeciendo, pero ningún mal ha hecho. Y entonces puse en marcha mi maquinaria de ladrón, de buen ladrón. Por primera vez en mi vida hice la oración más importante que un ser humano puede hacer. Esa oración que hice fue la que con más rapidez Dios ha contestado. Y mirándole a la cara le dije: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Y fijaros, él tenía todo el derecho a no recibirme, a rechazarme. Y tenía todo el derecho porque yo había malgastado mi vida y él lo sabía. Yo quería la salvación en el último instante de mi vida y se la robé. Y él me dijo al instante: no será cuando venga en mi reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fijaros, entonces me di cuenta, fue entonces cuando me di cuenta de que yo me encontraba justo al lado del Hijo de Dios, a la derecha del Hijo de Dios. Estaba al lado del Hijo de Dios. Él murió, como todos sabéis, por la historia bíblica, por el Evangelio. Él murió antes que yo. Y cuando oí sus últimas palabras: Padre, consumado es. Padre, he acabado la obra. Padre, todo lo que tú requerías para la salvación del pecador, incluida la mía, ya está acabado. Ya no hay más nada que hacer. Entonces me di cuenta, hermanos míos, de que en Cristo se estaba cumpliendo literalmente la profecía de Isaías 53, que dice que como un cordero al matadero fue llevado y no abrió su boca. Y también que sería contado entre los malhechores, porque fue contado conmigo. Entonces entendí, hermanos míos, que nadie le había puesto en la cruz. No le habían tendido una trampa. Él había salido de todas las trampas. Y vosotros sabéis muchas de ellas. ¿Es lícito dar tributo al César? Dame una moneda. ¿De quién es la cara? Del César. Pues darle al César lo que es del César. A él no le habían puesto en una cruz, sino que él se había entregado. Él se había entregado por el pecado del mundo. Él se había dejado crucificar por los pecados del mundo. Y cuando yo comprendí que Jesús estaba en la cruz llevando el pecado del mundo y supe que estaba
llevando y limpiando mi pecado, entonces entendí, porque aunque yo no era un discípulo de él, como había muchos otros, como Nicodemo, como José de Arimatea y otros muchos discípulos que eran discípulos en secreto, pero yo había oído lo que decían la gente de todas las palabras, y fue en aquel entonces cuando supe que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y el más perdido era yo. Pero quiero deciros que vosotros estabais igual que yo. Y si estáis aquí hoy es porque Él os ha encontrado. Y si os ha encontrado, tenéis que vivir como siervos de Dios y no en vuestros pecados. Porque muchas veces los cristianos, en vez de ser imanes que atraigamos a las personas para el Señor, las espantamos con nuestro testimonio. Y bueno, como aquel bocadillo olvidado detrás de la portería, hermanos míos, yo estuve perdido en un camino de maldad que me llevó a la cruz, que me llevó a la muerte, pero Él me salvó. Fijaros, ¿nunca os habéis pensado o parado a pensar por qué Jesús quiso morir entre pecadores? El que no lo sepa, ahora lo va a saber. Cuando le dijeron a Jesús que Él era amigo de pecadores y pensaban que con eso le insultaban, era precisamente todo lo contrario. Cuando le decían, cuando los fariseos se cabreaban con Él y le decían, es que es amigo de los pecadores y come con ellos, cuando los fariseos pensaban que le insultaban, le estaban ensalzando su nombre, porque Él había venido a buscar y a salvar a los pecadores. A los pecadores. Y fue tan cierto, hermanos, y fue tan cierto y fue tan verdad que era amigo de los pecadores, que por eso quiso morir a mi lado. Por eso quiso morir en medio de pecadores, como la iglesia debería estar hoy, en medio de pecadores. En medio de pecadores. Y no que la iglesia esté maquinando, o miembros de la iglesia estén maquinando maldades para poner el freno a la obra de Dios. Así es como tendría que estar la iglesia, en medio de pecadores. La iglesia debe ser un reflejo del Hijo de Dios en la tierra, y la iglesia no puede perder el tiempo en pamplinas y tonterías, sino estar en medio de pecadores para que sean salvos. Así es como tiene que estar la iglesia. Por eso quiso morir entre pecadores. Y quiso morir entre pecadores porque Él quiso darnos una enseñanza magistral, hermanos míos. Él quiso darnos una enseñanza magistral. En el Calvario están representadas las dos partes que puede elegir el pecador. En el Calvario están representadas las dos opciones que el hombre puede tomar en la vida, las dos posturas que el hombre puede tomar en la vida. Fijaros, mi compañero tuvo las mismas posibilidades de salvarse que yo, escuchó las mismas palabras que yo, vio al mismo Jesús que yo, pudo haber sentido la misma esperanza que sentí yo, pero él por su voluntad decidió alejarse de Dios, alejarse del Señor. Mi compañero quería salvarse para continuar en una vida de pecado, en la misma vida de pecado que había vivido. Sálvate y sálvanos, le dijo, pero para seguir pecando. Insisto, ante la cruz están las dos decisiones más importantes que el hombre puede tomar en la vida. Está la decisión del que quiera vivir su vida de pecado como mi compañero de fechorías, o la del que, como yo, quiera hacer la oración más sincera y bendecida. Acuérdate de mi Señor cuando vengas en tu reino. ¿Hay alguien que pueda poner en duda? ¿Hay alguien que ponga en duda de que somos salvos por la pura gracia de Dios? ¿Hay alguien que pueda poner en duda que es la sola gracia la que nos salva? ¿Qué tenía yo para ofrecer a Dios? ¿Qué tenía yo? ¿Qué buenas obras tenía yo para ofrecer a Dios? Robo y homicidio.
pero Él me salvó. Pero Él me salvó. Hay un himno evangélico cristiano que se canta en algunas iglesias y que dice: lejos fui del santo Dios, por Jesús hallado. Por su gracia, por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor es la vida eterna. Él me amó y me salvó por su gracia eterna. No podemos dudar nunca, hermanos míos, que es la gracia de Dios la que nos salva. No podemos poner nada a los pies de la cruz, sino cuando lleguemos a su presencia, echar la corona a sus pies, porque es la pura gracia de Dios la que nos salva. En mi vida, hermanos míos, en mi vida tenéis una teología y un estudio bíblico impresionante, extraordinario. Y es impresionante y extraordinario porque yo no tuve que ir a ningún purgatorio para lavar mis pecados, porque Cristo los lavó con su preciosa sangre. Cuando Jesús dijo que el que cree en mí tiene vida eterna, yo no tuve que pasar por ningún purgatorio ni necesité misas de difuntos para que me sacaran de un lugar que no existe, sino agradecer a Dios la salvación que por gracia Él me dio. Pues ya se me está acabando el tiempo, hermanos míos, ya estoy recibiendo un anuncio del cielo. Vosotros no lo oís, no lo veis, pero ya me están reclamando del cielo: Dimas, que ya te tienes que venir para arriba, ya te tienes que venir para arriba. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, hermano mío, que estás en el pueblo de Melilla: ¿estás de verdad en cuerpo y alma en el proyecto de Dios? ¿Estás involucrado en la misión de Dios? Que la misión de Dios es ganar hasta el último melillense. Fijaros, el Salmo 2 dice: pídeme y te daré por herencia todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Para vosotros sería muy difícil ganar hasta lo último de la tierra, pero sí podríais pedir al Señor que os dé hasta el último de los melillenses. ¿Estás involucrado en esa misión de Dios? Porque Él no te ha llamado para que estés aquí sentado y calientes el banco 1 o 2 días a la semana, sino para que en cuerpo y alma te involucres en la misión de Dios. Fijaros, hermanos míos, fijaros, yo tenía mis manos vacías y Él las llenó. Yo estaba lleno de miseria, pero Él me enriqueció. Yo estaba condenado por la eternidad, pero por su bendita gracia me salvó. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, piénsate bien en esta tarde a qué lado de la cruz te encuentras. ¿A qué lado de la cruz te encuentras? Porque si aún estás al lado de la cruz de mi compañero, aún siendo un creyente, pásate, no sigas con tus pecados, pásate a mi lado, porque pasarte a mi lado es pasarte al lado de Jesús. Así que el Señor os bendiga, que el Señor os guíe a tomar la decisión más importante de vuestra vida, que es que nos arrepintamos de verdad de todos nuestros pecados y los que seguimos cometiendo en la actualidad, para ponernos al lado de Jesús, al lado de Jesús. Pues en estos momentos dejo de ser San Dimas y vuelvo a ser Ramón. Espero, mis hermanos, de verdad que esta historia, no sé cómo llamarlo, si obra de teatro, monólogo, interpretación, no lo sé, he escrito muchas, he escrito hasta la del gallo que cantó cuando Pedro por 3 veces negó al Señor, ¿no? Bueno, pues espero que el Señor la haya utilizado para vuestro bien. Muchísimas gracias por invitarme y mañana, si el Señor lo permite, pues tendremos ya
lo que verdaderamente deberíamos haber tenido, porque lo de mañana yo tendría que haberlo tenido hoy y mañana pues debería haber estado aquí predicando Estela, pero el Señor ha tenido a bien que ella estuviera yo estos 2 días. Muchas gracias.